Este es el caza chino capaz de destruir el Air Force One de Trump. Fue construido para burlar el radar, superar en maniobras a los F-35 y atacar desde más allá del horizonte visual. Y no es una teoría, está operativo, armado y ya realiza patrullas cerca de los aliados de Estados Unidos. La inteligencia estadounidense se burló en su momento de su diseño tosco, hasta que una prueba en vivo demostró que podía apuntar a bombarderos furtivos en pleno vuelo. Ahora, incluso el avión presidencial de Trump podría no ser seguro. Pero para entender cómo un jet chino se volvió una amenaza para Estados Unidos, debemos entender la tecnología actual de jets y revelaremos escándalos entre países. Número 5. F-22 Raptor, Estados Unidos. Hubo una época, no hace mucho, en la que el F-22 Raptor no solo representaba la vanguardia del poder aéreo estadounidense. Lo definió. No fue construido para competir con cazas enemigos. Fue diseñado para eliminar por completo el concepto de competición aérea. Nacido con la mentalidad de la Guerra Fría y perfeccionado a principios de la década de 2000, el Raptor surcó el cielo no solo como un avión de combate, sino como un símbolo inamovible de la supremacía tecnológica estadounidense. Su sola presencia podía desconcertar a los adversarios, no porque pudieran verlo, sino precisamente porque no lo podían ver. Equipado con motores de supercrucero capaces de mantener velocidades supersónicas sin poscombustión y recubierto con un material absorbente de radar que lo hacía casi invisible a los sistemas de detección tradicionales, el F-22 fue diseñado para atacar primero y desaparecer más rápido de lo que cualquier respuesta pudiera organizarse. Su agilidad en combate cuerpo a cuerpo era inigualable, y sus toberas vectorizadoras de empuje le permitían pivotar en el aire de maneras que hicieron obsoleto el combate aéreo tradicional. Durante casi 2 décadas, simulación tras simulación, el Raptor logró índices de bajas tan desiguales, a menudo superiores a 140 a 1, que el ejército estadounidense comenzó a considerar la superioridad aérea como algo dado, no como un dominio disputado. Pero el dominio genera complacencia. Y aunque el F-22 siguió siendo inigualable a principios de la década de 2000, su mayor defecto no residió en su diseño, sino en las decisiones posteriores. El Congreso, convencido de que ningún adversario podría alcanzarlo, detuvo la producción en tan solo 187 unidades, muy por debajo de lo necesario para una cobertura global. ¿El resultado? Un avión único, atrapado en una flota de una sola generación, sin una vía viable para la escalabilidad o la exportación. A medida que países como China, Rusia e incluso aliados europeos invertían en plataformas modulares que podían evolucionar año tras año, el Raptor se convirtió en una reliquia de innovación excepcional pero estática, congelada en el tiempo, mientras el resto del mundo aceleraba. Los sistemas de a bordo del F-22, antaño revolucionarios, se han vuelto cada vez más obsoletos. A diferencia del F-35, que se beneficia de un proceso de actualización multinacional, la arquitectura propietaria del Raptor implica que cualquier esfuerzo de modernización es costoso, aislado y lento. No se integra a la perfección con enjambres de drones. No comparte datos de amenazas en tiempo real entre las fuerzas aliadas. Y aunque sus capacidades físicas aún intimidan en teoría, la guerra se ha trasladado a un nuevo ámbito, uno donde la inteligencia artificial, la interferencia de redes y la supresión electromagnética de largo alcance son más importantes que la agilidad en el aire. En una simulación clasificada de 2025, un F-22 mejorado se enfrentó a un J-20B chino en un escenario de combate de largo alcance. Lo que siguió inquietó incluso a los funcionarios de defensa estadounidenses más experimentados. Si bien el Raptor se mantuvo dominante en maniobras a corta distancia, nunca se le permitió alcanzar esa distancia. El J-20B interfirió su firma de radar, aprovechó la puntería mejorada por IA y obligó al F-22 a adoptar una postura defensiva desde el primer movimiento. No fue un combate aéreo. Fue una emboscada en altitud, y el Raptor no se alzó con la victoria. Aún así, lo que el F-22 logró es innegable. Obligó a sus adversarios a pasar décadas intentando recuperar el terreno perdido. Pero al hacerlo, reveló el talón de Aquiles de Estados Unidos, su excesivo compromiso con un arma única e irreemplazable. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, otra estrategia se perfilaba, una que no se basaba en el sigilo ni el secretismo, sino en la velocidad, la adaptabilidad y la experiencia de combate forjada en los cielos de Irak, Libia y Siria. Un avión multifunción tan versátil que 4 naciones lo reclamaron como suyo, pero todos los pilotos coinciden en que vuela como un depredador. El Eurofighter Typhoon. Número 4. Eurofighter Typhoon, Reino Unido, Alemania, Italia, España. El Eurofighter Typhoon nunca fue concebido para ser discreto. Fue diseñado desde el primer plano para dominar el cielo con su maniobrabilidad, precisión y resistencia.
Creado mediante una inusual combinación de ambiciones militares británicas, alemanas, italianas y españolas, el Tifón fue la respuesta de Europa a un temor creciente, que Estados Unidos monopolizara la guerra aérea de nueva generación y que, sin un avión equivalente autóctono, la autonomía de la OTAN se erosionara lentamente. Así que construyeron algo radical, un avión a reacción que no dependía del sigilo para sobrevivir, sino que desafiaba al enemigo a enfrentarse y perder. Cada línea de su estructura de Canard Delta, cada ángulo de su propulsión bimotor, estaba diseñado para un rendimiento extremo tanto a baja como a gran altitud. Mientras el F-22 desaparecía entre las sombras, el Tifón se hacía notar, surcando zonas de guerra desde Libia hasta Siria y el norte de Irak con un rugido inconfundible y una agilidad inigualable. En 2011, durante la Operación Protector Unificado de la OTAN, los Tifón impusieron una zona de exclusión aérea sobre Libia con una constancia implacable, neutralizando las amenazas terrestres y proporcionando un escudo sobre los activos aéreos de la coalición. A diferencia de otras aeronaves que requerían múltiples configuraciones para el ataque terrestre y la superioridad aérea, el Tifón podía cambiar de configuración a mitad de la misión, desplegando a menudo bombas guiadas de precisión y luego ascendiendo para interceptar aviones de alta gravedad sin necesidad de repostar ni rearmarse. Lo que lo hacía especialmente temido no era solo su adaptabilidad, sino también lo que ocurría cuando los pilotos enemigos intentaban mantener el ritmo. El Tifón es capaz de soportar más de 9G durante maniobras de combate, llevando a su piloto al borde del desmayo durante virajes cerrados y ascensos verticales rápidos. Sus sistemas de control de vuelo están tan finamente ajustados que la aeronave es intencionadamente inestable aerodinámicamente, manteniéndose en vuelo únicamente gracias a una computadora de a bordo que ajusta miles de microcorrecciones por segundo. Irónicamente, esa inestabilidad es lo que le confiere una ventaja letal. Puede cabecear, alabear y descender en picado con mayor rapidez que la mayoría de sus competidores. Muchos pilotos que entrenan contra él describen la experiencia como si algo consciente los persiguiera, pero no se trata solo de fuerza bruta. El conjunto de sensores de fusión del Tifón le permite escanear cientos de kilómetros en busca de objetivos aéreos, bloquear el radar enemigo y coordinar ataques en tándem con unidades aliadas. En la era de la integración de drones y la guerra electrónica, el Tifón destaca por sí solo, no por ser el más moderno, sino porque se ha modernizado una y otra vez con la retroalimentación del campo de batalla. Es un veterano en un mundo de prototipos, un luchador entre fantasmas, y sin embargo, a pesar de toda su brillantez, la fuerza del Tifón proviene del consenso. Construido por 4 naciones, operado por muchas más y diseñado para servir a una estrategia colectiva, sigue siendo una maravilla de la ingeniería compartida. Pero el consenso no siempre es compatible con la innovación, porque al otro lado de la frontera, una nación se negó a colaborar y, en cambio, construyó un avión a reacción tan preciso, refinado y de una eficacia tan implacable que ahora rivaliza con cualquier avión en el cielo europeo. Y no se necesitaron 4 países para construirlo. Solo uno. Número 3. Dassault Rafale. Francia. El Dassault Rafale nunca se construyó para seguir. Fue diseñado para convertir a Francia en una potencia aérea intocable, tecnológicamente soberana, militarmente autónoma y completamente libre de la doctrina de defensa liderada por Estados Unidos. Mientras la mayor parte de la OTAN convergía en plataformas compartidas como el F-35 y el Eurofighter Typhoon, Francia optó por un camino diferente, invirtiendo décadas de experiencia aeroespacial en un avión capaz de adaptarse, sobrevivir y atacar en cualquier condición, desde cualquier plataforma y en cualquier guerra. El Rafale no es solo un caza multifunción, sino la manifestación de la negativa de Francia a ser superada en armamento, política o militarmente. A simple vista, puede que no parezca radical, pero bajo sus alas curvas y su cabina de cristal se esconde un nivel de integración y eficiencia de combate que pocos aviones en la tierra pueden igualar. Desde los desiertos de Mali hasta el caos de Libia y las cordilleras de Afganistán, el Rafale ha sido probado en casi todos los teatros de operaciones modernos. Y no solo ha sobrevivido, sino que ha dominado. Los escuadrones de la Fuerza Aérea y la Armada francesas lo despliegan rutinariamente desde pistas de aterrizaje y portaaviones, ejecutando misiones simultáneas de superioridad aérea, ataque terrestre y disuasión nuclear sin necesidad de cambiar de fuselaje ni de sistemas. Su armamento es brutal en su diversidad. Lleva misiles de crucero de largo alcance Scalp, capaces de alcanzar objetivos blindados a cientos de kilómetros de distancia, así como el ASMPA, el misil nuclear francés lanzado desde el aire, lo que le otorga capacidad de segundo ataque en caso de conflicto nuclear. Y mientras que la mayoría de los aviones dependen de módulos externos para la guerra electrónica, el Rafale tiene todo su sistema de interferencias y contramedidas integrado directamente en la estructura. El sistema de guerra electrónica Spectre, desarrollado por Thales y Dassault, no solo protege al avión, sino que le permite cegar el radar enemigo, desviar los buscadores infrarrojos y atravesar el espacio aéreo disputado sin dejar rastro.
En escenarios de entrenamiento, ha simulado una penetración furtiva sin haber sido clasificado técnicamente como tal. Pero lo que hace al Rafale verdaderamente peligroso no es solo su potencia de fuego, sino también su independencia. Francia no pide permiso antes de desplegarlo. No espera a que los socios de la coalición autoricen los ataques. Actúa con rapidez, ataca con fuerza y se adapta en tiempo real a las demandas del frente. En 2013, durante la operación Servile en Mali, los Rafale volaron miles de kilómetros desde bases aéreas francesas, repostaron en pleno vuelo y realizaron ataques de precisión en cuestión de horas tras la aprobación parlamentaria. Sin demoras ni vacilaciones, solo fuerza militar pura y ágil. Y ahora, con más de 250 unidades entregadas a aliados globales, desde India hasta Egipto, el Rafale ya no es solo el arma secreta de Francia. Se está convirtiendo en la alternativa preferida a las plataformas estadounidenses en regiones donde la autonomía estratégica importa más que la alineación inflexible con la OTAN. Aún así, a pesar de toda su elegancia y autonomía, el Rafale se construyó en torno a un principio único, la proyección de poder nacional. Número 2. Fa-18 Super Hornet. Hay una razón por la que el Fa-18 Super Hornet se ha convertido en sinónimo del poder naval estadounidense. No se rompe bajo presión y no deja de funcionar cuando la misión cambia en el aire. Diseñado como la columna vertebral de los grupos de ataque de portaaviones de la Armada estadounidense, el Super Hornet no fue construido para ganar espectáculos aéreos. Fue diseñado para sobrevivir a los entornos más hostiles del mundo, despegar desde ciudades flotantes y atacar objetivos a miles de kilómetros de distancia con una fiabilidad envidiable para la mayoría de las fuerzas aéreas. No es el avión más ostentoso del arsenal estadounidense, pero cuando un avión despega desde la cubierta de un portaaviones en medio de una tormenta hacia un espacio aéreo disputado, con un margen de error nulo en 9 de cada 10 ocasiones, es un Super Hornet. Nacido a partir de la plataforma original del Fa-18 Hornet, el Super Hornet no fue solo una mejora, sino una transformación completa. Su mayor alcance, mayor capacidad de carga útil, aviónica mejorada y robusta durabilidad lo convirtieron en un caballo de batalla de combate. Puede realizar combates aéreos a baja altitud, ejecutar ataques de precisión contra objetivos terrestres en movimiento, interferir el radar enemigo como plataforma de ataque electrónico y reabastecer a otros cazas en vuelo, todo en una sola misión. Y si bien puede carecer del perfil furtivo de un F-22 o de los futuristas sistemas de inteligencia artificial de los nuevos aviones de quinta generación, lo compensa con algo más difícil de cuantificar, una fiabilidad brutal combinada con versatilidad táctica. La presencia del Super Hornet en cada importante combate naval estadounidense durante las últimas 2 décadas es elocuente. En las guerras de Irak y Afganistán, brindó superioridad aérea y apoyo terrestre día tras día. Durante los ataques contra objetivos del ISIS en Siria, realizó misiones prolongadas desde las cubiertas de los portaaviones en el Golfo Pérsico, coordinándose a la perfección con las fuerzas aliadas. Y en el mar de China Meridional, donde las tensiones con China siguen aumentando, sigue siendo el avión de combate más desplegado como señal de la determinación estadounidense. Pero no solo sobrevive, sino que evoluciona. La nueva variante Bloque 3 del Super Hornet marca un salto generacional. Con recubrimientos furtivos mejorados, supresión infrarroja mejorada y sistemas de cabina mejorados, diseñados para la guerra digital, el Block 3 ahora se integra a la perfección con drones, satélites y plataformas de vigilancia aérea. Su tecnología de red de objetivos tácticos, TTNT, lo transforma de un activo de ataque solitario a un nodo de comando, capaz de dirigir enjambres de aeronaves no tripuladas en tiempo real. Y para los adversarios que aún asumen que es solo una plataforma obsoleta, esa suposición podría ser la última. El Super Hornet perdura porque se adapta. No fue diseñado para dominar en un solo escenario. Fue diseñado para responder a cualquier amenaza con la misma fuerza, ya sea en el desierto, la selva o el mar abierto. Esa adaptabilidad es su armadura, y en el complejo tablero de ajedrez del combate aéreo moderno, pocos aviones pueden presumir de ser a la vez espada y escudo. Pero mientras Estados Unidos apostaba por una robusta versatilidad, otro país, tranquilo, neutral y notoriamente autosuficiente, optó por un camino completamente diferente. Un avión tan inteligente, ágil y digitalmente avanzado, puede anticipar las amenazas incluso antes de que aparezcan en el radar. Número 1. Saab JAS-39 Gripen E, Suecia. El Saab JAS-39 Gripen E no parece el avión de combate más peligroso del cielo, y esa es precisamente la idea. Nunca fue diseñado para dominar con fuerza bruta, sigilo ostentoso ni teatralidad de superpotencia. Fue diseñado por Suecia, un país sin armas nucleares, sin bases en el extranjero y sin delirios de imperio, como una máquina de pura supervivencia.
En un mundo de programas de sigilo multimillonarios y frágiles cadenas de suministro globales, el Gripen es el único caza que se niega a morir, a depender y a perder el control de los cielos que protege. A primera vista, es engañosamente simple: un solo motor, una estructura pequeña y un precio casi la mitad que el de sus homólogos estadounidenses y europeos. Pero bajo ese modesto perfil se esconde una máquina de guerra que opera como un hacker en el cielo. El Gripen es el caza ligero más inteligente de Europa, diseñado para despegar desde autopistas de 800 metros de altitud, reabastecerse desde camiones, rearmarse en menos de 10 minutos con una tripulación de 5 personas y despegar de nuevo antes de que los satélites puedan determinar su ubicación. En la doctrina de defensa sueca, la supervivencia no se basa en el sigilo, sino en la dispersión, la velocidad y no presentar el mismo objetivo dos veces. Pero lo que realmente distingue al Gripen es su inteligencia. En el núcleo de esta aeronave se encuentra una computadora de combate de última generación que fusiona radar, infrarrojos e inteligencia electrónica en una única interfaz táctica mejorada con IA. No se trata solo de un avión que recibe datos, los interpreta, analiza y actúa en función de ellos en tiempo real. En operaciones conjuntas, puede conectarse directamente con las fuerzas de la OTAN, proporcionar coordenadas precisas de objetivos a los sistemas de artillería y controlar enjambres de drones como un comandante aerotransportado, enviando aviones no tripulados para interferir radares, detectar enemigos o servir como señuelos en zonas disputadas. Hasta la próxima.